Tengan todos muy buenas tardes. Desde el Instituto Nacional de Salud les saludamos. Es para mí un verdadero honor darles la cordial bienvenida y en nombre de nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, este webinario especializado titulado Riesgo inmunológico y terapia inmunosupresora en trasplante renal. Este evento forma parte de nuestro esfuerzo continuo para fortalecer las capacidades técnicas del personal de salud de nuestro sistema. Así, promovemos el conocimiento científico actualizado y fomentamos espacios de intercambio académico sobre temas muy críticos para la atención médica especializada. El tema de hoy, que corresponde a la medicina de trasplante, representa uno de los mayores logros de la ciencia médica moderna. Con ella emergen nuevos retos clínicos, éticos y sociales. Dentro de estos retos, el riesgo inmunológico y el uso adecuado de la terapia inmunosupresora en el trasplante renal destacan como una área de mucha relevancia, dado que incide directamente en la sobrevida del injerto y del paciente, en la calidad de vida y en los costos de los sistemas de salud. Por ello, este webinario constituye una valiosa oportunidad de actualización para los profesionales de las distintas disciplinas, desde médicos clínicos y cirujanos hasta farmacéuticos, inmunólogos, personal de enfermería y sobre todo responsable de políticas públicas en salud. Nos proponemos desde este espacio seguir contribuyendo a la formación de recursos humanos capacitados, éticamente comprometidos y técnicamente sólidos. Nos sentimos profundamente honrados de contar con la participación de la doctora Karen Leticia Parra Villanueva, que es una reconocida profesional mexicana en el campo del trasplante renal. La doctora Parra Villanueva es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó la especialidad de cirugía general en la Universidad de Colima y se formó en alta especialidad en cirugía de trasplante renal en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, institución a que actualmente desarrolla su práctica clínica y académica. Las nuevas generaciones de médicos y cirujanos de nuestra región están agradecidos. Agradecemos muy sinceramente a la doctora Parra Villanueva por aceptar nuestra invitación y por brindarnos su tiempo y conocimientos. Estamos seguros que esta jornada será altamente provechosa, no solo para adquirir conocimientos, sino también para fomentar el diálogo, la reflexión crítica, la mejora continua en los servicios de salud que brindamos. Los invito a participar activamente, a compartir la experiencia y, sobre todo, a tener una formación permanente, nuestro compromiso con la vida y sobre todo por la dignidad de nuestros pacientes. Les deseo un excelente webinario y adelante, doctora. Es un gusto recibirla aquí en El Salvador. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy, pues como ya lo comentaron, voy a hablarles del riesgo inmunológico y la terapia de inmunosupresión en el trasplante renal. Como recordatorio, si vamos a hablar del sistema inmunitario, pues recordar que existe el sistema innato y el sistema eh, adquirido, en el cual nos vamos a enfocar un poquito más en el adquirido en cuestión de trasplante. Este se va a dividir en inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral, o también llamado mediada por anticuerpos, la va a llevar a cabo los linfocitos B, y la celular los linfocitos T. Una de las cosas más importantes que hay que recordar es que se van a derivar como los tipos en los que se puede afectar al cuerpo extraño, por así decirlo, es por medio de citotoxicidad y por medio de la activación del complemento. Estas dos palabras es importante que las recordemos para más adelante en nuestra plática. La citotoxicidad, pues como su nombre lo indica, es tóxico y destruye a la célula extraña, y la activación del complemento lo que va a hacer no es una destrucción, sino una fagocitosis. Entonces, continuando, este es un diagrama pues muy, pues es una caricatura en la cual está muy bien explicado, pero bueno, esta es una célula presentadora de antígenos, la cual viene y le presenta este antígeno al linfocito T. ¿Cómo se lo va a presentar? Pues por medio de estos brazos, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, y el linfocito lo va a recibir por medio de estos receptores, que son receptores de linfocitos T, y saber que
estos receptores solo van a reconocer a este antígeno cuando se lo presenta la célula, pero por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, y si no, no puede ser presentado, o más bien no va a ser reconocido por el linfocito. Es lo mismo que les explicaba, que es una célula T, la cual viene la célula presentadora de antígeno, le presenta el antígeno por medio del receptor y el complejo mayor de histocompatibilidad, y entonces al presentarle este antígeno, la célula T se activa y se hace una diferenciación entre algunos tipos de células T. Las más importantes, pues la célula T citotóxica y la célula T helper, que la citotóxica, como su nombre lo dice, va a ser toxicidad, y la helper es la que nos va a ayudar a activar el complemento. Recordar también que el complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6 y se va a dividir en dos tipos, el clase 1 y clase 2, que a su vez también se subdividen. Este es un esquema en el cual se explica el sistema inmunológico a la hora del trasplante. Este verde pues es la célula presentadora de antígeno y el azul tenemos aquí la célula T. Normalmente pues la célula T está inactiva hasta que se recibe una señal inmunológica. Entonces aquí tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad que viene a presentarle el antígeno, lo recibe por los receptores y se van a desencadenar pues muchas cosas. Nosotros tenemos principalmente tres señales, que sería la 1, la 2 y la 3. La primera señal es justo desencadenada por este conjunto de, pues que ya les expliqué anteriormente. Se van a desencadenar la liberación de enzimas. Dentro de la más importante que debemos de recordar para cuestiones futuras es la calcineurina, pero después existen otras. La, estas enzimas van a hacer que se liberen factores de transcripción, los cuales van a estimular a su vez a otras proteínas. Estos factores de transcripción van a estimular a su vez a otras proteínas que se encuentran en la pared de la célula y, por ejemplo, aquí en este punto, esta unión de proteínas va a coestimular a otras proteínas y formar la señal 2 para que haga sinapsis con la señal 1 y la potencialice. También estos factores de transcripción van a estimular a otras proteínas. También una muy importante que la vamos a comentar en los fármacos es el CD25. Y una de las citocinas más importantes en la inmunología, pues es la interleucina 2, que también hay que recordarla para más adelante. Pero esta estimulación va a hacer que la interleucina 2 se una con otras proteínas y se forme la señal 3, que la señal 3 y última, pues va también a generar que esta proteína, la mTOR, se estimule y vaya al núcleo de la célula T para que se forme o se lleve a cabo el ciclo celular de la célula T ya activada por este sistema inmunológico, por esta respuesta inmunológica. Entonces, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Pues porque hay fármacos que van a actuar en diferentes niveles, en diferentes señales, por decirlo así, pero vamos a ir uno por uno. Entonces, antes de nosotros decir o hablar de los fármacos, debemos de clasificar a nuestro paciente con un riesgo. Es decir, ¿riesgo de qué? Pues de tener un rechazo, ¿sí? De rechazar el órgano que se le está trasplantando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues primero, lo primero que tenemos que hacer es hacer una prueba cruzada entre la información del donante y del receptor. Y tenemos dos principales pruebas cruzadas. La primera que les voy a mencionar es CDC, que esta prueba lo que nos va a decir es si se activa el complemento y si se activa la citotoxicidad de las dos. Entonces, ¿qué nos va como a transcribir? Pues que si este se activa o se representa como positivo, va a haber una destrucción. O sea, lo que nos está diciendo es, si tú le pones este injerto renal a este receptor, lo va a destruir sí o sí. La otra prueba es la citometría de flujo. Esta no habla de destrucción, sino qué tanta capacidad tiene de unirse el anticuerpo al antígeno y nada más. No te va a decir si lo destruye o no. Entonces, una CDC positiva, si nosotros tenemos CDC positiva, nos dice lo va a destruir, por lo tanto es una contraindicación absoluta para un trasplante renal. ¿Cuál dentro de sus limitantes? Pues vamos a tener que hay
una cantidad considerable, que es un 20% de falsos positivos, ya que esta prueba detecta IgM, que esta inmunoglobulina o anticuerpo, pues vamos a tenerla presente en el cuerpo, pero por otras eh, causas, por ejemplo, infecciones. Y la citometría de flujo, pues tiene como limitantes que pueda también dar falsos positivos, pero cuando el paciente previamente ha recibido tratamientos con anticuerpos monoclonales, dentro de los más frecuentes, por ejemplo, el rituximab. Y cuando tenemos una citometría de flujo positiva, pues no siempre va a ser contraindicación absoluta, hay que tener individualizar cada caso y nada más. Una vez que tenemos nosotros la prueba cruzada negativa, podemos proseguir a hacer las siguientes pruebas para clasificar el riesgo inmunológico, y lo primero que hay que hacer es ver si este donador con el receptor comparten haplotipos. Nosotros tenemos información genética de nuestro padre y de nuestra madre, y cada hijo o hermano de nosotros tendrá también su propia información genética. Estos son los haplotipos. Normalmente pues podemos compartir con nuestros hermanos algún haplotipo donado por nuestra madre o por nuestro padre, pero algunas veces no. Por ejemplo, el hijo 1 no comparte ningún haplotipo con el hijo 3, no quiere decir que no sean hermanos, ¿verdad? Tenemos el 50% de posibilidad de compartir un haplotipo, tenemos el 25% de compartir dos y el 25% de no compartir ninguno. La otra prueba que nosotros solicitamos es la prueba del PRA, que es un panel reactivo de anticuerpos, en el cual lo que nos va a decir es qué tan sensibilizado está este paciente. ¿Sí? ¿Qué es sensibilizado? Pues que ya estuvo en contacto con otros antígenos y pues se queda esta reactividad con sus anticuerpos ya presentes de memoria. Nosotros decimos que es tan altamente sensibilizado cuando el paciente tiene un porcentaje de PRA mayor a 25 o 30 según algunos centros. Actualmente ya se utilizan, ya son más permisibles, pero ¿qué es lo que nos puede dar una sensibilidad más alta? Pues los antecedentes de embarazo, transfusiones o un trasplante previo. Y por último, la prueba de los anticuerpos donadores específicos, que nos lo van a dar redactado como los clase 1 y los clase 2. Recordemos lo que les comentaba, ¿sí? Que los HLA se van a dividir en clase 1 y clase 2. Y aquí nos lo reportan con una cantidad numérica, ¿sí? Que esta cantidad numérica, pues, no hay un consenso para decir, esto es bajo o esto es alto. Normalmente, eh, algunos centros lo marcan como mayor a 1500, mayor a 2000 o 2500 de MFIs, que esto es una cuestión de fluorescencia, que tanto se capta en la fluorescencia, y esto nos va a dar estos números, por decirlo así. Estas son las pruebas que se utilizan. Entonces voy a hacer un ejercicio para la estratificación de riesgo, en el cual ya vimos, tenemos que ver cuántos haplotipos comparte, cuál es su porcentaje de PRA, si tiene o no anticuerpos donante específico, y cómo está su prueba cruzada para clasificar el riesgo inmunológico. Entonces, un donador y un receptor, bueno, cabe destacar que esto va a ser en pacientes que van a recibir un trasplante de donador vivo, porque en el trasplante de donador cadavérico fallecido, pues evidentemente no vamos a compartir ningún haplotipo con el donante, puesto que no es nuestro familiar, ¿verdad? Entonces, tenemos ese es un ejemplo de dos haplotipos con un PRA bajo, por así decirlo, menor a 30, no tiene anticuerpos donantes específicos y su prueba cruzada es negativa, pues vamos a clasificarlo como un riesgo bajo. De lo contrario, si no compartimos estos dos haplotipos, pero tenemos igual un PRA bajo, no hay anticuerpos donantes específicos presentes, nuestra prueba cruzada es positiva, pues también se puede llamar que es un riesgo bajo. Actualmente se le llama estándar y solo dejan clasificado como riesgo bajo los que comparten dos haplotipos, pero se manejan de la misma manera. Y no importa la cantidad de haplotipos que compartas, pero tienes un PRA alto o tienes anticuerpos donantes específicos presentes con una prueba cruzada negativa, pues si tenemos una prueba cruzada negativa podemos hacer el trasplante, pero se clasifica como un riesgo inmunológico alto. Y si este paciente, en este paciente se va a llevar a cabo un segundo trasplante, siempre se va a manejar como un riesgo alto. Entonces, ¿para qué nos va a servir todo esto, decir bajo o alto? Pues para ver la terapia de inducción que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente. La inmunosupresión en el trasplante se divide en inducción y en mantenimiento. Dentro de la inducción,
pues nuestro objetivo es reducir los rechazos. No lo podemos quitar al 100% este riesgo, pero sí lo podemos reducir o incluso que de tener un rechazo la gravedad sea menor. Eh, También dentro de los objetivos, pues es tener una ventana de protección mientras nosotros damos nuestra terapia de mantenimiento, pues el paciente esté como, digamos, protegido de hacer un rechazo. La terapia de inducción se divide en terapia de pletora y no de pletora. ¿Qué significa de pletor? Pues que va a destruir a las células T o no, ¿verdad? O sea, de pletora de leucocitos o no. Entonces, las terapias de pletoras se van a dividir, se pueden dar anticuerpos policlonales o anticuerpos monoclonales. Lo más frecuente siempre es que sería un policlonal y también sea la timoglobulina, que es lo que actualmente usamos. Las no depletoras van a ser anticuerpos monoclonales que van contra CD20, que es la proteína que les comentaba que está en la pared del linfocito T, y el fármaco más frecuente utilizado es el basiliximab. Entonces, ¿qué es esto de anticuerpos policlonales y monoclonales? Pues esto se lleva a cabo por medio de ingeniería genética en laboratorios. Este es un ratoncito en el cual se le inyecta un antígeno eh, para que empiece a desencadenar una respuesta inmune. Las células que producen los anticuerpos en este ratoncito se fusionan con una célula humana y se forma esto que se llama hibridomas, ya este conjunto de las dos. Después se pasa y se seleccionan estos anticuerpos y después se clonan y se forman más y de aquí es donde van a salir los fármacos de anticuerpos monoclonales. ¿Cuál es la diferencia entre un monoclonal y un policlonal? Pues bueno, este es un antígeno. Los antígenos en su pared tienen unos segmentos que se llaman epítopes, que son los que se van a unir a los anticuerpos. Estos son los anticuerpos. Y la diferencia entre un monoclonal y un policlonal, pues es que un monoclonal únicamente va a detectar un tipo de epítope y el policlonal va a detectar diferentes cuerpos de epítope, por lo tanto es mucho más inmunogénico el policlonal o más agresivo, por así decirlo. Dentro de los anticuerpos monoclonales que utilizamos más de que es el basiliximab, y los anticuerpos monoclonales se van a dividir según qué tantas células inmunológicas, perdón, qué tantas células humanas tengan o más de animal, en este caso murino, pues porque se utilizan los ratones. El basiliximab entra dentro de la clasificación de los anticuerpos quiméricos, o sea, tienen 65%, son 65% humanizados. Los anticuerpos policlonales, el que más se utiliza es la timoglobulina, y antes se utilizaba la globulina antitimofítica equina o de caballo. Se pueden utilizar para la formación de estos anticuerpos, tanto caballo como conejo, y estos van a ocasionar pues una citotoxicidad a la superficie del linfocito y los destruye. Entonces, estos van como tal, disminuir mucho la cantidad de la cuenta de linfocitos porque los están eh, destruyendo. El basiliximab, por otro lado, tiene una unión a esta proteína de la pared del linfocito, bloqueando esta unión a la interleucina y por lo tanto no se desencadene la reacción de la proliferación celular o del ciclo celular. Al bloquear esta señal, pues se va a llevar a una apoptosis o muerte celular. Se dice que las concentraciones de 1 miligramo de basiliximab por litro van a inhibir 90% de esta unión de la interleucina al linfocito. Pues es una cantidad considerable. Y 2 dosis se van a mantener hasta 4 a 6 semanas. Que 2 dosis es la cantidad o la dosis que habitualmente utilizamos. Este es el Simulec, la marca comercial de basiliximab, en la cual vienen ya las 2 inyecciones y más o menos tiene este precio en dólares. Pues son medicamentos caros, eh, son $3,000. La vida media es 7 a 9 días. Hay presentaciones de 10 y de 20, pero pues para el paciente adulto se va a utilizar de 20 miligramos. Se reconstituye con una solución que ya tiene, ya la trae mismo, la misma cajita y se diluye en bolo, perdón, se administra en bolo o diluido, pero aquí en el instituto normalmente se administra en bolo, no hay ninguna reacción o efecto. La primera dosis se da antes del trasplante, esto de 2 horas son recomendaciones, pero realmente es algo que no podemos controlar. Simplemente que se pase antes del trasplante está bien y una segunda dosis el cuarto día del trasplante.
Este estudio muestra el riesgo que tenían de rechazo agudo los pacientes que recibieron este Simulec como inducción o versus el placebo o no inducirlos. Independientemente de la terapia que tuvieran de mantenimiento, se encontró que sí había diferencias estadísticamente significativas cuando se aplicaba el basiliximab versus no aplicar nada o placebo. Y la timoglobulina pues va a hacer una terapia de pletora en la que pues, obviamente va a ser citotóxico contra las células T. A las 24 horas nosotros ya podemos ver que hay un descenso en una biometría hemática, en una citometría hemática, ya podemos ver que empiezan a disminuir los leucocitos y esta leucopenia y linfopenia puede prolongarse hasta años después del trasplante. La timoglobulina, eh, como les decía, actualmente se lleva o es formada por medio de conejos, ya que se encontró que respecto a la equina, pues tenía mayor acción, mayor duración y pues puede durar hasta un año versus la de la equina que duraba solo 14 días. Su vida media es de 2 a 3 días, pero puede ser detectable muchos meses hasta un año. Dentro de sus efectos secundarios, la toxicidad medular, que va a hacer que haya una reducción de plaquetas y de linfocitos. Esta es la presentación, aproximadamente el costo es de $450 por frasco de 25 miligramos. Se recomienda administrar en vía central, por medio de este filtro, se llama Millipore, y la primera dosis se infunde de 4 a 6 horas, siempre en infusión lenta. Se reconstituye de 50 a 100 mililitros de solución glucosada salina, pero nosotros en el instituto también para evitar esta flebitis, pues sí tratamos de administrarle un poquito más de solución, que es 250 mililitros de solución. La dosis es 4.5 miligramos por kilo, una dosis total, o la podemos dividir por día, 1.5 miligramos por dosis. Se aplica en 3 días. Las reacciones adversas, pues es un cuadro gripal severo, que este se da por un síndrome de liberación de citocinas, que nos va a generar pues fiebres, escalofríos, náusea, etcétera. Esto es por la liberación de factores de necrosis tumoral y la interleucina 6, y esto se puede prevenir por medio de una premedicación que les voy a comentar más adelante. Otras también frecuentes sería la hipercalemia, la leucopenia y las infecciones de vías urinarias y además otras infecciones también en general. ¿Qué es lo que hacemos aquí en el instituto? También tener mucho en cuenta este protocolo. Este es dentro del manual de procedimientos del Departamento de Nefrología. La timoglobulina en la primera dosis se administra su dosis total. Eh, bueno, les voy a leer este extracto primero, que dice que todos los pacientes serán inducidos con metilprednisolona más un anticuerpo mono o policlonal. ¿Sí? Esto ya lo vamos a clasificar por el riesgo inmunológico. Y los escenarios donde tengamos anticuerpos donantes específicos, un trasplante previo o esperemos un tiempo de isquemia fría mayor a 12 horas, por ejemplo, en donador fallecido, que están muy lejos el donador de nuestro instituto, pues se aplicará también timoglobulina, de lo contrario se optará por basiliximab. La segunda dosis, después del trasplante de timoglobulina, debemos de contar con una biometría hemática porque es lo que nos va a dar la pauta de la siguiente dosis. Por ejemplo, si nosotros tenemos más de 3.000 leucocitos, más de 75.000 plaquetas, podemos dar la dosis total. Entre 2.000 a 3.000 de leucocitos y 50 a 75.000 de plaquetas, pues vamos a dar la dosis, se reduce hasta la mitad. Y en caso de tener menos de 2.000 leucocitos y menos de 50.000 plaquetas, está contraindicada la dosis. Este también es un extracto del manual de procedimientos en el cual explica prácticamente lo que ya les comenté, la dosis, la administración, el tiempo de infusión y la premedicación que se debe de hacer 30 minutos antes de administrar la timoglobulina, que va con paracetamol, hidrocortisona y difenidramina o cualquier otro antihistamínico con el que se cuente. Por el contrario, el basiliximab pues no se diluye, se puede pasar en bolo y no hay necesidad de hacer una premedicación. Este estudio también mostró la diferencia entre timoglobulina y basiliximab, en el cual pues no había diferencia estadísticamente significativa para rechazo agudo, pero sí una diferencia muy amplia con el efecto, los eventos adversos relacionados al uso del fármaco, este, con lo que les explicaba, ¿no? Por eso es que se tiene que premedicar a los pacientes. Y este otro estudio también muestra el rechazo agudo, eh, basiliximab versus timoglobulina, en el cual pues, tampoco hay diferencias estadísticamente significativas, pero lo que sí se encontró es que
infección por citomegalovirus sí es muy diferente. Eh, entonces, los pacientes que tienen o que se les induce con timoglobulina siempre deben de ser manejados con una profilaxis para citomegalovirus o tratarse como un riesgo alto de citomegalovirus y pues tienen que ir con su profilaxis. Y la inmunosupresión de mantenimiento se va a dividir en tres grandes eh, grupos de fármacos, los inhibidores de la calcineurina, los antiproliferativos y el esteroide. Los inhibidores de la calcineurina desde 1972 se ha utilizado la ciclosporina para el trasplante renal, pero hubo una controversia aquí en cuanto a si usarlo o no, porque decían que causaba una nefrotoxicidad, entonces evitaba el rechazo, pero a su vez estaba también afectando al riñón. Pero pues al final se concluyó que no hay una suficiente evidencia para decir que una dosis menor a 4 miligramos por kilo por día pueda llegar a causar esta nefropatía crónica del injerto que ocasionaba la ciclosporina. Pero pues actualmente ya no usamos ciclosporina, normalmente se usa tacrolimus, o es lo que se intenta, ¿verdad? Y hay que saber que los alimentos disminuyen la absorción del tacrolimus, por lo tanto siempre administrarse en ayunas. Este medicamento es metabolizado por el hígado por medio de la enzima citocromo P450 y se excreta por la bilis. Su vida media 8 a 11 horas y es de 10 a 100 veces más activo que la ciclosporina, razones obvias por las cuales se dejó de utilizar la ciclosporina. Su mecanismo de acción es unirse a una proteína que se llama FKBP12. Esta proteína en conjunto con el tacrolimus forman un complejo y van a inhibir de manera selectiva. Aquí tenemos el tacrolimus, se une con la proteína FK y van a bloquear la activación de la calcineurina y por lo tanto pues no va a activar, no va a ser posible que el linfocito T se active por esa respuesta inmunológica. Eh, Además también va a inhibir la interleucina 2, que ya también comenté muchas veces, y pues no va a haber la generación de linfocitos citotóxicos, o más bien va a evitar que se active este linfocito T. Las dosis se inicia siempre con 0.05 a 0.075 miligramos por kilo cada 12 horas y nosotros vamos a monitorizar las dosis, bueno, las concentraciones más bien en sangre del tacrolimus, que normalmente se estima que ya una concentración estable podemos tener en el paciente de 3 a 4 días posterior a que se inicia. Esto no estamos de acuerdo tanto en nuestro instituto, que dice que el inicio puede diferirse hasta que tengamos una creatinina menor a 3 o en el día 4 a 5 del trasplante. Nosotros la iniciamos en el día del trasplante, independientemente de la creatinina del receptor, pero siempre hay que monitorizarla. ¿Cómo se monitoriza? Pues el primer mes post-trasplante se recomienda que tengamos niveles entre 10 y 15 nanogramos por mililitro. Siempre, esto sí hay que aprendernos de memoria, siempre, siempre, independientemente del tiempo que tengamos del trasplante, entre 5 y 10. Pero ya a partir del primer año podemos ser un poco permisibles y mantener nuestros niveles entre 6 y 8. Las presentaciones vienen desde 0.5, 0.75 miligramos, 1 miligramo y 5 miligramos. Lo que más se utiliza pues es la de 1 y la de 5 miligramos. Estos son los costos. Vean cómo hay una diferencia abismal entre un medicamento y otro. El Prograf eh, tiene dos tipos de presentación, la que es Prograf normal y Prograf XL. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esta es una cápsula de liberación prolongada, la cual se puede dar una sola vez al día y pues tener mejor apego farmacológico del paciente. Pero imagínense, este es un tacrolimus genérico en el cual nos cuesta $2 versus $210, que imagínense cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, lo más recomendado es dar medicamentos de alta calidad en estos pacientes. Los efectos adversos de este medicamento, pues la diabetes mellitus post-trasplante, neurotoxicidad, alopecia, neutropenia y la nefrotoxicidad que sigue estando ahí presente, sin embargo, pues esto va a ser dosis dependiente. Hay que tener mucho cuidado porque al elevar estos niveles que se encuentran muy altos, pues podemos tener la nefrotoxicidad como tal e incluso llegan los pacientes con una disfunción del injerto por el mismo tacrolimus. ¿Cuáles son los medicamentos que elevan los niveles en sangre? Pues
de los más frecuentes, el ketoconazol, por ejemplo, que lo eleva hasta un 80%, macrólidos, medicamentos antivirales para VIH, para estenogalovirus, algunos calcioantagonistas como el diltiazem lo pueden elevar en un 50%, otros más comunes como el etinil-estradiol, el omeprazol y el tamoxifeno. Y esto es una cosa curiosa, que es el jugo de toronja puede elevar los niveles de tacrolimus hasta un 200%. ¿Por qué? Pues porque la toronja va a bloquear a este citocromo P 450 que va a metabolizar al fármaco. Entonces, al bloquearlo, no va a haber metabolismo y el tacrolimus se concentra en la sangre, se queda, por decir, ahí circulante. Y también tener cuidado con los medicamentos que van a disminuir los niveles de tacrolimus, porque no nos va a dar nefrotoxicidad, pero al contrario nos puede generar un rechazo. Normalmente los que nos van a disminuir este fármaco son los anticonvulsivos, como la fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, metamizol y también algunos antimicóticos y antifúngicos y antivirales. Los antiproliferativos, como tenemos dos más frecuentes, que es la satioprina y el ácido micofenólico o micofenolato de mofetilo, pero el principio activo siempre pues, va a ser el ácido micofenólico, independientemente si nosotros lo vemos en la cajita como ácido micofenólico o micofenolato de mofetilo. La única diferencia es que el ácido micofenólico actualmente ya viene como con una capa entérica que genera menos efectos secundarios gastrointestinales. Durante muchos años se utilizó solamente el ácido micofenólico o el micofenolato en conjunto con el esteroide para el tratamiento de mantenimiento en el trasplante. Pero para el 1980 se introduce ya el uso de inhibidores de la calcineurina que se empieza a utilizar como una triple terapia. Las dosis pues son muy diferentes. Aquí tenemos la satioprina, micofenolato y el ácido micofenólico. Esas son las dosis que se recomiendan, siempre 2 veces al día. El volumen de distribución, pues está claro que se distribuye muchísimo más el micofenolato y el ácido micofenólico, que es lo que es la satioprina. Y la vida de eliminación, pues también 5 horas versus 9 a 17 o 8 a 16. Este metaanálisis pues demostró que el micofenolato fue más eficaz que la satioprina, disminuye el riesgo de pérdida del injerto en un 20% y el rechazo agudo en un 30%. No hay diferencias en la mortalidad y la función del injerto pues también es similar con ambos tratamientos. Esta es una tablita que muestra el metaanálisis de la confirmación por biopsia de rechazo agudo, el cual está a favor del uso de micofenolato, y este otro, la nefropatía crónica del injerto, que pues prácticamente está todo apuntando que es mejor con micofenolato. Y la prednisona, que su dosis en trasplante va a ser 5 miligramos al día. Este va a inhibir la proliferación de citocinas, principalmente la interleucina 2, que ya lo hemos dicho varias veces durante la sesión, y va a inhibir la transcripción. Los efectos secundarios principales, la diabetes mellitus, la hipertensión, el incremento de peso anormal, la necrosis vascular de la cabeza del fémur, cataratas, cambios cosméticos, depresión y alteraciones psiquiátricas. Las dosis en trasplante renal eh, lo vamos a manejar como una dosis inicial y después se va a ir haciendo la disminución del fármaco. ¿Cómo es que lo llevamos a cabo? Pues se va disminuyendo de 200, lo vamos a disminuir cada 24 horas 30 miligramos hasta llegar a 30 miligramos. Entonces, es un ejemplo de 200, 170, 140, 110, 80, así, hasta que lleguemos a los 30. Llegando a los 30 se va a hacer una disminución de 5 miligramos cada 24 horas hasta llegar a 10 miligramos. Tenemos el ejemplo, 30, 25, 20, 15 y 10. Y una vez lleguemos a 10, empezamos a disminuir de 2.5 cada 24 horas hasta llegar a 5 miligramos, la cual será la dosis permanente de este fármaco en el trasplante. Dentro de las conclusiones, pues dar terapia de inducción siempre, independientemente del riesgo inmunológico, siempre hay que dar la terapia de inducción, pero se va a clasificar por el riesgo inmunológico para saber qué tipo de terapia vamos a dar, si de pletora o no de pletora. Y la terapia de mantenimiento también, como les puse aquí, siempre dar la triple terapia para ir bloqueando esas diferentes señales que ya vimos para la activación del linfocito T, y monitorizar los niveles séricos de tacrolimus. Esto nos va a dar muy buen control sobre nuestro paciente. Nosotros en la consulta
Es una de las cosas más importantes que vemos, cómo es el injerto, pero sobre todo monitorizar estos niveles, ya que, como les dije, unos niveles altos de tacrolimus pueden afectar este injerto y unos niveles bajos pues, pueden desencadenar un rechazo. Eh, También destacar que hay que dar profilaxis para citomegalovirus en los casos en que se haga una inducción con timoglobulina, puesto que la simple timoglobulina va a conferir un riesgo alto para el citomegalovirus y poder generar otras complicaciones en los pacientes. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Estoy a sus órdenes. Hola doctora, muchas gracias por su ponencia. Mire, muy clara, es lo que ahorita por teléfono me estaban también diciendo eso, qué cuadro más didáctico el que nos presentó acerca de los riesgos. ¿Cómo dividió usted todavía toda la parte de los haplotipos, el PRA, los ADES y la prueba cruzada para poder definirlo? Así de que me le mandan felicitaciones y le leo las preguntas que tenemos ahorita. La doctora Mason nos dice, excelente conferencia con información muy detallada del proceso. Ella quiere saber, y después le voy a hacer esa pregunta para ver, uno, en el contexto del que usted nos está hablando, para poderlo ver con el contexto de El Salvador. Nos dice ella, me gustaría saber en qué momento se decide que el paciente necesite el trasplante. Uno. Y la segunda es, ¿hasta dónde se puede llegar a mantener un paciente con hemodiálisis? Muchas gracias. Ok, bueno, aquí la pregunta de en qué momento se decide un trasplante renal, en el momento en que nosotros sabemos que el paciente inevitablemente va a caer en una insuficiencia renal terminal, que esta pues se clasifica con la tasa de filtrado glomerular, y si nosotros ya sabemos que el paciente va directo hacia ese punto, el trasplante es el tratamiento estándar de oro en la enfermedad renal crónica. El detalle aquí es que pues no tenemos tantos donadores y pues la otra terapia que se les ofrece es la diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. Lo ideal es que todo el mundo fuera trasplantado una vez se diagnostica una enfermedad renal crónica terminal o avanzada. Y hasta dónde se puede llegar a mantener un paciente en hemodiálisis, yo les diría que lo menos posible. Esa sería mi respuesta final. Se puede mantener toda su vida, como la mayoría de los pacientes, tristemente, pero su mortalidad es mucho más alta respecto a un paciente que está trasplantado. Entonces, les diría que inmediatamente se debe proponer un trasplante y lo menos posible en terapia de diálisis de cualquier tipo. Perfecto, doctora. Sí, nos deja muy claro eso de que no vamos a estar solamente con hemodiálisis. La terapia de oro, así como lo vemos en otras áreas de medicina, pues en el caso suyo, como lo ha reportado, es mejor hacer el trasplante renal. Y eso a lo que va la siguiente pregunta, para poderlo ver todavía. ¿Cuál es la tasa de prevalencia o incidencia que ustedes tienen de insuficiencia renal para que lleguen a trasplantes ahí en la zona donde está, aparte en México, pero en el centro donde trabaja? Pues la verdad es que el 10% de la población mexicana tiene una enfermedad renal crónica, o sea, es altísimo. Oh, Eh, la Ciudad de México también es muy alto, pero nosotros por estados sí tenemos un rango muy, muy, muy diferente, ¿no? Eh, el estado de Veracruz es el que tiene más alto, hay otros estados como Baja California que están más bajitos, pero en general el 10% de la población mexicana tiene enfermedad renal crónica. ¿cuánto tiempo tiene, doctora, de estar haciendo los trasplantes en su institución donde Yo en actualmente esta trabaja? institución tengo 2 años. 2 años de estar trabajando con trasplante renal. Ok. ¿Ustedes para la parte del trasplante ya tienen una ley por estado o es una ley general de la República? Sí, a nosotros nos rige como trasplantes el Centro Nacional de Trasplantes, que es el CENATRA, y cada estado de la República tiene su CETRA, que es el Centro de Trasplantes por cada estado. Hay una ley general, tenemos pues también en la cuestión ética, las cuestiones de leyes, todo está bien regulado en México, la verdad, para el trasplante, tanto de donante vivo como cadavérico. Hay protocolos por instituto, hay protocolos por estado y por el país, pero todo está muy, muy, muy bien regulado aquí.
Gracias, doctora. El trasplante que ustedes realizan con los estudios que ustedes tienen ya como instituto, de los que realizan ya los trasplantados, ¿cuánto tiempo aproximadamente tienen ustedes para que no haya rechazo o que se vuelva a reintervenir este paciente? Ok, el riesgo de rechazo está presente siempre que el paciente tenga su injerto. Eh, claro que hay más riesgo de rechazo dependiendo el riesgo inmunológico. Si nosotros clasificamos como un riesgo inmunológico alto es porque ese paciente tiene más riesgo de rechazo. A eso nos referimos con riesgo inmunológico alto. Comparado con un paciente que, por ejemplo, es un hermano y comparten dos haplotipos, pues claro que va a tener menos riesgo de rechazar este riñón, pero el riesgo de rechazo está siempre. Por eso es que la terapia de mantenimiento se mantiene de por vida en estos pacientes. Entonces, es un riesgo que nunca, nunca se va a quitar hasta que el paciente pierda la función del riñón trasplantado. Ok, perfecto. Y ya que estaba hablando así de los haplotipos, y si los primos hermanos directos, estos se podrían ocupar para trasplante cuando no se encuentra un donante con un solo haplotipo compatible. Y de hecho, acá no, nosotros lo llamamos como un trasplante donador vivo relacionado o vivo no relacionado. Entonces, Ok. cualquier persona puede ser donadora y nosotros podemos recibir un riñón de cualquier persona. Por eso es que existe el trasplante de donador cadavérico, en el cual no nos, pues, es un trasplante entre personas totalmente desconocidas que no nada más son los haplotipos lo que nosotros tomamos en cuenta para saber si se puede trasplantar o no, sino los demás pruebas que comenté anteriormente. Y por eso es la clasificación de este riesgo para poder eh, ver qué terapia o qué fármaco se le va a dar a cada paciente para que no vaya a rechazar ese injerto. Entonces, así sea un primo, un hermano, papá, mamá o un desconocido, nosotros podemos recibir un injerto renal con la debida inmunosupresión. Eso es lo fundamental. Gracias, doctora. Un médico internista intensivista nos hace una pregunta que también a mí me pareció muy interesante por la parte de que yo me desarrollo en la parte de la parte neonatal, cuando vemos, por ejemplo, con la leche materna, con el citomegalovirus. Aquí en El Salvador tenemos una alta prevalencia en ello. Y ahorita que estaba mencionando esto, el doctor Romero pregunta también. Además del citomegalovirus, ¿qué otras infecciones son frecuentes en los pacientes inmunosuprimidos post-trasplante? Porque con lo que lo mencionó, ya la estar ocupando la timoglobulina, que hay que tener mucho cuidado con eso por el citomegalovirus. Ok, el citomegalovirus sí es dentro de los más frecuentes en el trasplante, pero pues hay otros. Eh, no nada más virus, sino también algunas bacterias, micobacterias, todo lo que sean eh, que puedan afectar a un paciente inmunosuprimido. Por ejemplo, nosotros dejamos siempre la profilaxis para citomegalovirus según el riesgo de citomegalovirus, porque también ese es otro tema. Se puede clasificar según el riesgo que tengamos de desarrollarlo o no, y así también se hace la profilaxis. Pero también otra de las profilaxis que hacemos en todos los pacientes trasplantados es para la neumocistis Girovechi. Entonces, este es de ley, o sea, de regla, 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 siempre se va el paciente con su profilaxis con trimethoprim sulfamethoxazol y la infección de vías urinarias por cualquier tipo de bacteria es lo más frecuente que hay en el trasplante, sobre todo también cuando reciben esta terapia con timoglobulina, pero de las que nosotros damos la profilaxis ya de cajón, pues es el citomegalovirus, el neumocistis, principalmente. Ok, tienen dentro, entonces ya dentro del esquema para poder entrar en el panel ya tienen el paciente que va a ser el donador, tomarle ya su screening infeccioso y va incluido el citomegalovirus. Y claro, nosotros tomamos citomegalovirus tanto al donador como al receptor para ver los anticuerpos de memoria que tiene y así también clasificar el riesgo que tiene al momento de inmunosuprimir a este paciente, si tiene riesgo de reinfectarse o de infectarse, o sea, que sea una nueva infección o una reinfección, porque al dar nosotros tratamiento para inmunosuprimir a este paciente, se puede reactivar la infección de cualquier manera, pero para esto es la dosis profilaxis o la dosis de tratamiento para citomegalovirus. Es un Ok. tema también muy interesante.
Uy, muy bueno, sí. Aún ahora, bien, aún con la terapia que ustedes colocan, con la terapia inmunosupresora, ¿cuál es el éxito a largo plazo de los trasplantes que ustedes llevan en su experiencia en el instituto? Bueno, pues normalmente, o sea, si se hacen bien protocolizados los trasplantes, se puede decir que el éxito al año del trasplante tiene que estar entre los 97 y 99% de pacientes de trasplantes que siguen funcionando después del primer año. Obviamente, ya que van pasando los años, al quinto año, pues este éxito va disminuyendo, pero pues son muchos factores los que van a influir, ¿no? Si el paciente se toma bien sus medicamentos, la vida que está llevando el paciente y no tanto el éxito del trasplante en sí, ¿sí? Sino hay muchas cosas que te marcan el éxito del trasplante. Nosotros aquí hablamos de sobrevida del injerto y sobrevida del paciente, porque podemos decir, ¿fue exitoso? Claro, fue exitoso, nosotros pusimos el injerto y todo salió bien y el paciente se fue, pero ¿qué pasó después? Ahí es donde está el detalle, ya no se siguió, sí se siguió, hay muchas cosas que marcan el éxito del trasplante. En cuanto a la cirugía, nosotros les podemos decir que pues, la mayoría de los pacientes salen con un trasplante exitoso, sino es que prácticamente todos, pero esto va a variar, ¿no? Después de que el paciente se va de alta. Ok, muy interesante todavía porque hay que ver eso y vemos como país ahorita, le digo como médico preocupado todavía porque igual nosotros, la alta incidencia que tenemos también de insuficiencia renal crónica, los sitios que hay ahorita, el único tratamiento pues ahorita sí se tiene para la parte del trasplante, pero no en esa manera como lo está presentando. Así que agradecemos mucho su experiencia, doctora, su charla muy educativa, muy didáctica todo como nos ha ido, nos ha ido explicando.